Todos duermen, dijo mi padre. He venido para acabar con esto. Oyó un gemido. Yo quería proyectar un foco sobre el campo como hacían torpemente en el auditorio del colegio sin iluminar siempre la parte del escenario apropiada. Allí estaría ya lloriqueando, acurrucada, y a pesar de su sombra de ojos azul y de las botas vaquer estilo oeste, se harinaría encima a una cría. No reconoció la voz impregnada de odio de mi padre. Brian brotó la temblorosa voz de Clarisa. Brian empuñaba la esperanza como un escudo. Mi padre soltó el bote. Hola, ¿quién anda ahí? Con el viento de los oídos. Brian Nelson, el desgarbado espantapájaros, detuvo Spider Corbete de su hermano mayor en el aparcamiento del colegio. Tarde, siempre llegaba tarde y se dormía en clase y en la mesa de comedor, pero nunca cuando un compañero tenía un playboy o una chica guapa pasaba por su lado. Nunca en la noche de que lo esperaba una chica en el campo de trigo. Aún así lo tomó en calma. El viento aprendido manto protector para lo que tenía previsto hacer soplaba en sus oídos. Brian se acercó al campo de trigo con una gigantesca linterna que su madre guardaba debajo del fregadero para casos de emergencia. Por fin oyó lo que diría más tarde, que eran gritos de Clarisa pidiendo socorro. El corazón de mi padre era como una pesada piedra que transportaba dentro del pecho mientras corría y buscaba a tientas los gimoteantes sonidos de las chicas. Su madre le tejía mitones sucios, pedía guantes. Tanto frío hacía con el campo de trigo. El invierno. Clarisa, la estúpida amiga de sucio maquillaje, remilgados mandilches del jabón y su bronceado tropical, chocó a ciegas con ella y lo tiró al suelo en la oscuridad. Los gritos de Clarisa le llenaron los oídos y penetraron en los intersticios, rebotando dentro de él. Susie, gritó él a su vez al oír mi nombre. Brian echó a correr reaccionando. De golpe su linterna dio botes sobre el campo de trigo y por un deslumbrante segundo iluminó el señor Javier. Nadie lo vio excepto yo. La linterna de Brian iluminó su espalda mientras se arrastraba entre los tallos altos, atento de los gimoteos. De pronto el haz de luz dio en blanco y Brian levantó y apartó a mi padre de Clarisa para golpearlo. Lo golpeó en la cabeza, de la espalda, en la cara con la linterna de su equipo de emergencia. Mi madre gritó y gimió. Brian vio de pronto el bate. Yo empujé una y otra vez los límites inamovibles en el cielo. Quería alargar una mano y levantar a mi padre, llevármelo lejos. Clarisa echó a correr a Brian y volvió. Mi padre lo miró a lo lejos, pero apenas podía respirar. Cabrón, exclamó Brian lleno de reproche. Oí murmuros de la tierra, oí mi nombre. Me mereció probar la sangre de la cara de mi padre. Alargar una mano para cubrirle los labios cortos con los dados. Yacer con él en mi tumba, pero tuve que devolver la espalda. En mi cielo no podía hacer nada, atrapada en mi mundo perfecto de sangre que probé. Era amarga, ácida. Quería que mi padre velara por mí, quería su celoso amor, pero también quería que se marchara y me dejara. Me habían concedido una triste gracia
de nuevo en la habitación donde la butaca verde conservaba el calor de su cuerpo. Apagué la solitaria y parpadeante vela. Me quedé al lado de la habitación y lo observé dormir. A lo largo de la noche. Se había ido desenredando y desvelando la historia. El señor Salmón enloqueció por la tristeza. Había salido del campo de trigo en busca de vergüenza. Eso encajaba lo que en la policía sabía de él: sus persistentes llamadas telefónicas, su obsesión con el vecino y la vista que había hecho ese mismo día el detective Fennerman para comunicar a mis padres que, pese a todas sus buenas intenciones y propósitos, la investigación de mi asesinato había entrado en una fase de estancamiento. No quedaban pistas por investigar, no había encontrado ningún cuerpo. El cirujano tuvo que operarle la rodilla para reemplazar la rotura por una fruncida sutura que le inutilizaba parcialmente la articulación. Mientras observaba la operación, pensé en lo que parecido que era a coser y confié en mi padre tuviera las manos más capaces de las mías. Yo había sido torpe en las clases de ciencias del hogar. Siempre me hacía un lío con el extremo de la cremallera y el vanado, pero el cirujano había tenido paciencia. Una enfermera le había informado de lo ocurrido mientras se lavaba y tragaba las manos. Él recordaba haber leído en los periódicos lo que me había ocurrido. Era la de la edad de mi padre y también tenía hijos. Se estremeció el ponerse los guantes cuando se parecía ese hombre y él. Qué distintos eran. En la oscura sala del hospital un tubo fluorescente zumbaba justo detrás de la cama de mi padre. Era la única luz que había en la habitación pocos antes del amanecer, hasta que entró mi hermana. Ve a despertar a tu padre, le dijo mi madre a Lindsay, y no puedo creer que no se haya despertado con el ruido, de modo que mi hermana había subido. Todos sabían ahora dónde encontrarlo. En apenas 6 meses la butaca verde, que se había convertido en su verdadera cama, no está aquí, gritó mi hermana tan pronto como se dio cuenta. Se ha ido, mamá, mamá, papá se ha ido. Por un insólito instante Lindsay se comportó como una niña asustada. Maldita sea, exclamó mi madre. Mamá, dijo Buque. Lindsay entró corriendo en la cocina. Mi madre estaba la vuelta hacia el hervidor de agua. Su espalda era un manojo de nervios mientras preparaba té. Mamá, dijo Lindsay, tenemos que hacer algo, ¿no ves? Mi madre se quedó como paralizada con una caja de Airgate suspendida en el aire. Que mi madre dejó el té encendido en un fuego y se volvió, y de pronto lo vio. Bucken se había abrazado a su hermana y se chupaba ansioso el pulgar. Se ha salido tras ese hombre y se ha metido en líos. Tenemos que salir a buscarlo, mamá, dijo Lindsay. Tenemos que ayudarle. No, mamá, tenemos que ayudar a papá. Bucken, deja de chuparte el dedo. Mi hermano se echó a llorar de pánico y mi hermana bajó los hombros para atraerlo más hacia mí, hacia sí. Miró a nuestra madre. Voy a salir a buscarlo, dijo Lindsay. No vas a hacer nada de eso, dijo mi madre. Vendrá a casa cuando pueda. No vamos a mezclarnos en esto, mamá, dijo Lindsay. Y si está herido, Bucken, dejó de llorar el tiempo suficiente para mirar a tu hermana y luego a mi madre. Sabía de lo que significaba herido, que no estaba en casa. Mi madre lanzó a Lindsay una mirada llena de intención. No hay más que hablar. Puedes esperar arriba en tu cuarto y aquí abajo conmigo, como quieras.
Lindsay estaba muda de asombro, se quedó mirando a nuestra madre y supo lo que más deseaba hacer: huir, salir corriendo del campo de trigo donde estaba mi padre, donde estaba yo, donde de pronto sentía que se había trasladado el corazón de su familia. Pero Bucken seguía apoyado contra él. Vamos arriba, Bucken, dijo, puedes dormir en mi cama. Empezaba a comprender. Le trataban de manera especial y luego te decían algo horrible. Cuando llegó la llamada de la policía, mi madre fue inmediatamente al armatorio del vestíbulo. Le han golpeado con un bate de béisbol, exclamó, cogiendo el abrigo, las llaves y el carmín. Mi hermana se sintió más sola que nunca, pero también más responsable. No podía dejar solo a Bucky, y Lindsay no sabía conducir. Además, era lo más lógico, no debía acudir la esposa al lado del marido. Pero en cuanto mi hermana logró hacer por teléfono con la madre de Nate, después de todo el alboroto en el campo de trigo había despertado a todo el vecindario, supo que debía hacer, llamó a Samuel. En menos de una hora llegó la madre de Nate, pero llevarse a Bucken a Halkey. Se detuvo en su moto delante de nuestra casa. Debía ser emocionalmente asirse el guapo hermano mayor de Samuel e ir en moto por primera vez, pero ella solo podía pensar en nuestro padre. Mi madre no estaba en la habitación de hospital de nuestro padre. Cuando entró Lindsay solo estábamos mi padre y yo. Se acercó y se quedó de pie al otro lado de la cama y empezó a llorar en silencio. Papá, dijo, ¿estás bien, papá? La puerta se abrió un poco. Era Al Hiker, un hombre atractivo, alto y delgado. Lindsay dijo, estaré en la sala de espera por si necesitas que te lleve a casa. Vio las lágrimas de Lindsay cuando devolvió. Gracias, Hal. Si ves a mi padre, le diré que estás aquí. Lindsay cogió de la mano de mi padre y escudriñó su cara en busca de movimiento. Mi hermana creía ante mis ojos. La oía o susurrar la letra de la canción del que cantaba a los dos antes de que naciera Buck en Piedras y Huesos. Cuando Lindsay volvió al colegio en el otoño de 1974, no solo era la hermana de la niña asesinada, sino también la hija de un chiflado, un pirado, un lunático, y esto último le dolió más porque no era verdad. Los rumores se oyeron. Samuel y ella las primeras semanas de curso zizaguearon por entre las hileras de taquillas en los alumnos como las serpientes. Más serpientes en el remolino aumentó hasta abarcar a Brian, Nelson y Clarissa, que ese año habían empezado el instituto. Gracias a Dios, en el final Brian y Clarissa se volvieron inseparables y exploraron el incidente utilizando la desgracia de mi padre para desearlas de arrollados al contra por el último instituto. Lo que había ocurrido en esa noche en el campo de trigo. Ray y Ruth pasaron por el lado interior de la cristalera que miraba a la sala al aire libre en las rocas falsas donde se suponía que se sentaban los chicos malos. Vieron a Brin rodeado de admiradores. Ese año había pasado de andar como un espantapájaros ansioso y hacerlo con un viril contoneo. Clarissa riendo bobamente de miedo y lujuria. Había abierto sus padres pudendas y se había acostado en él, aunque de cualquier manera todos los conocidos se hacían mayores. Bucken empezó ese año a parvulario y volvió a casa enamorado de una profesora, de la señora
Coecle. Esta le cogía de la mano con tanta delicadeza cuando lo acompañaba al cuarto de baño o le explicaba una tarea que su fuerza era irresistible. Por un lado se aprovechó. Ella a menudo le daba a escondidas una galleta que de más o un asiento más cómodo, pero por otro eso lo aisló y marginó de sus compañeros. Mi muerte le hacía distinto en el único grupo niños donde tal vez habría pasado desapercibido. Samuel acompañaba a Lindsay a casa y luego bajaba por la carretera principal y hacía autostop hasta el taller de motos de Hat. Contaba con que los colegas de su hermano lo reconocieran y llegaba a su destino en varias motos y furgonetas que él ponía a punto cuando se paraban. Tardó un tiempo de entrar en nuestra casa. No lo hacía nadie aparte de la familia. En octubre mi padre empezó a levantarse y moverse por la casa. Los médicos se habían dicho que la pierna derecha siempre le quedaría girada, pero si la estiraba y hacía ejercicios de reflexionalidad, no sería un poco impedimento correr. No, pero todo lo demás le había dicho el cirujano la mañana siguiente de su operación. Cuando mi padre se despertó y vio a Lindsay en su lado, a mi madre junto a la ventana mirando el apartamento, Bucken pasó a disfrutar el color de la señorita Coecle, a amadrigarse en la cueva vacía de corazón de mi padre e hizo miles de preguntas sobre la rodilla de mentira de mi padre. Se entusiasmó con él. La rodilla ha venido del espacio sideral, decía mi padre. Trajeron trozos de la luna y los distribuyeron. Ahora los utilizan para hacer cosas así. Wow, decía Bucken sonriendo cuando podía verla. Nate, pronto, decía mi padre, pero su sonrisa se debilitaba cuando Bucken reproducía esas conversaciones a nuestro padre. La rodilla de mi papá está hecha de huesos de la luna, le decía a la señorita que Ocle ha dicho de mis lápices de colores son muy buenos. Ella sentía, había tomado conciencia de sus actos. Cortaba zanahorias y apio en trozos de una longitud comestible, las asaba y los termos y las fiambreras. Y cuando Lindsay decidió que era demasiado mayor para llevar una fiambrera al colegio, mi madre se sorprendió a sí misma, contentísima, cuando encontró unas bolsas de manchara, la ropa que ella llevaba, que ella doblaba, que ella planchaba, el coche deseaba la toalla mojada sobre la cama que ella hacía por las mañanas, sintiendo las esquinas ahorcando las almohadas, colocando encima animales de peluche y abriendo las persianas para dejar entrar la luz. En los momentos que Bucken la buscaba, ella a menudo hacía un cambio, se concentraba en él unos minutos y a continuación se permitía alejarse mentalmente de su cara y su hogar a pensar en Len. Hacia el mes de noviembre mi padre había dormido lo que él llamaba una hábil cojera, y cuando Bucken lo incitaba se contorsionaba dando un salto que siempre y cuando oyera reír a su hijo no le hacía pensar que en lo extraño y desesperado que podía parecerle a un desconocido o a mi madre. Todos menos Bucken sabíamos que se aproximaba el primer
aniversario. Puck y mi padre pasaron las frías y vigorizantes tardes de otoño con Holiday en el patio acercado. Mi padre se sentaba en la vieja silla de hierro del jardín con la pierna estirada delante de él y ligeramente apoyada en el amantivo limpiabarros que la abuela Lynn había encontrado en una tienda de objetos curiosos de Marineland. Bucken arrojaba la chillona vaca de juguete y Holiday y corrían a cogerla. Mi padre disfrutaba viendo el cuerpo ágil de su hijo en 5 años y sus carcajadas de placer cuando Holiday lo derribaba y le hundía el morro. O le lamía la cara con la larga lengua rosada, pero no podía liberarse de un pensamiento. A él también, a ese niño perfecto, se le podría arrebatar. Había sido una combinación de pocas entre ellas, y no lo al menos importante, su lesión, lo que le había hecho quedarse en cama y prolongar su baja por enfermedad. Su jefe se comportaba de manera distinta delante de él, al igual que sus colegas de trabajo. Pasaban sin hacer ruido por delante de su oficina y se detenían unos pasos de su escritorio como si temieran que si relajaban demasiado su paciencia les ocurría lo mismo que a él, como si tener una hija muerta fuera algo contagioso. Nadie sabía cómo era capaz de seguir haciendo lo que hacía, y al mismo tiempo querían que cogiera todos los signos de dolor, los metiera en una carpeta y la guardara en un cajón que nadie tuviera que volver a abrir. Él telefoneaba con regularidad y su jefe enseguida se mostraba conforme con el que tomara otra semana, otro mes si era necesario, y él lo consideraba un premio por haber sido siempre puntual o haber estado siempre dispuesto a trabajar hasta tarde. Pero se mantuvo alejado del señor Hyber y hasta trató de eludir todo pensamiento relacionado con él. No utilizaba su nombre excepto en su cuaderno que guardaba escondido en su estudio, que mi padre con sorprendentemente facilidad había convenido en el volver a limpiarse. Había disculpado ante a mí en su cuaderno: necesito descansar, cariño, necesito descubrir la forma de ir tras ese hombre, espero que lo entiendas. Pero se había fijado volver a trabajar el día 2 de diciembre, justo después del Día de Acción de Gracias. Quería estar de nuevo en la oficina para el aniversario de mi desaparición, estar ya funcionando y poniéndose el día de trabajo en el lugar más público y distraído que se le ocurría, y lejos de mi madre. Si lo sincero consiguió mismo cómo volver a ella, cómo alcanzarla de nuevo. Ella se apartaba bruscamente. Toda su energía estaba en contra de la casa, mientras que toda la energía de él estaba dentro. Él se concentró en recuperar sus fuerzas y diseñar una estrategia para ir tras el señor Hyber. Era más fácil echar la culpa a alguien que sumar las cifras cada vez más elevadas de lo que había perdido. Esperaban a la abuela Lynn para el Día de Acción de Gracias, y Lindsay había seguido de método de belleza en la abuela. Le había recomendado por carta. Se había sentido tonta la primera vez que se había puesto rodajas de pepino en los ojos para disminuir la hinchazón, avena en pocos en la cara para limpiar
los poros y observé el exceso de aceites y yemas de huevo en el pelo para darle libre brillo. El uso de alimentos había hecho reír a mi madre y a continuación preguntarse si ella no debería hacer lo mismo, pero solo fue un segundo porque estaba pensando en Len, no porque estuviera enamorada de él, sino porque estar con él era de la manera más rápida que conocía de olvidar. 2 semanas antes de que llegara la abuela Lynn, Bucken y a mi madre estaban en Holiday, en el patio. Bucken y Holiday jugaban a un corre que te pillo cada vez más hiperactivo dentro de una montaña de hojas de roble a otra. Cuidado, Boone, dijo mi padre, vas a lograr que Holiday te muerda. Y con razón mi padre dijo que quería probar algo. Vamos a ver si tu viejo padre puede volver a llevarse el caballo. Pronto serás demasiado grande. Así con sorpresa en la intimidad del patio donde si mi padre se caía solo lo verían un niño y un perro. Los dos aunaron fuerzas para hacer realidad lo que ambos querían, la vuelta a la normalidad de su relación padre e hijo. Cuando Bucken se puso de pie en la silla de hierro, ahora salta sobre mi espalda, dijo mi padre, agachándose y agárrate a mis hombros sin saber si iba a tener fuerzas para levantarlo. Desde allí yo tomé manera en el cielo y contuve el aliento en el campo de trigo, sí, pero también en ese momento al reparar el tejido más básico de sus vidas cotidianas anteriores y desafías su lección para recuperar un instante. Así mi padre se convirtió en un héroe. Agáchate otra vez, dijo al entrar en la puerta, brincando torpe pero alegremente y subir la escalera cada paso en esfuerzo por mantener el equilibrio en una mueca de dolor. Y con Holiday pasando todo el correr por su lado y Bucken alegre con su montura, supo que él a desafiar sus fuerzas había hecho lo que decía. Cuando los dos con el perro encontraron a Lindsay en el cuarto de baño del piso de arriba, ella protestó audiblemente: papá. Mi madre se irguió a Buckey, alcanzó con la mano el aplique de la luz del techo. ¿Qué estás haciendo?, preguntó mi padre. ¿Qué te parece que estoy haciendo? Estaba sentada sobre la tapa del inodoro, envuelta en una gran toalla blanca, las toallas de que mi madre blanqueaba con lejía, las toallas que mi madre tendía, las toallas de doblada y ponía en una cesta y colocaba en el armario de la ropa blanca. Tenía la pierna izquierda apoyada en el borde de la bañera, cubierta de espuma de afeitar. En la mano sostenía la cuchilla de mi padre. No te afurruñes, dijo mi padre. Lo siento, dijo mi hermana, debajo de la vista solo quería un poco de intimidad, eso es todo. Mi padre levantó a Bucken por encima de la cabeza en la encimera. Hijo, dijo, y Bucken se emocionó al verse que de pie de la prohibida encimera del cuarto de baño, manchando la bolsa con sus pies cubiertos de barro. Ahora baja de un salto y él así lo hizo. Holiday le hizo frente. Eres demasiado pequeña para afeitarte las piernas, cariño, dijo mi padre. La abuela Lynn empezó a los 11. Bucken, puedes irte a la habitación y llevarte el perro. Enseguida voy. Sí, papá. Bucken todavía era un niño pequeño. Aquí en mi padre, con paciencia y unas cuantas maniobras, podía llevar a hombros
para que fuera un padre y un hijo típicos, pero ahora vio a Lindsay algo que le produjo doble dolor. Yo era una niña pequeña en la bañera, una niña a la que él levantaba en brazos hasta el lavado con una niña que no había llegado por muy poco a sentarse como le habían ahora. Mi hermana, en cuanto Bucken salió, dirigió su atención a mi hermana. Cuidaría a sus dos hijas, cuidando a una. ¿Tienes cuidado? Preguntó. Acabo de empezar, dijo Lindsay. Me gustaría estar sola, papá. Es la misma cuchilla que estaba puesta cuando la has cogido de mí. Escuché de afeitar. Sí, debe de estar sucia de mí. Barda, iré a buscarte de una nueva. Gracias, papá, dijo mi hermana, y de nuevo era la dulce Lindsay que le había llevado a hombros. Salió y recorrió el pasillo hacia el otro lado de la casa hasta el cuarto de baño que él y mi madre todavía compartían, aunque ya no dormían juntos en la misma habitación. Al introducir una mano en el armario en busca de un paquete de cuchillas nuevas, sintió una punzada en el pecho. No hizo caso y se concentró en lo que hacía. Fue un pensamiento fugaz. Es Abigail la que debería estar haciendo esto. Le llevó las cuchillas y Lindsay le enseñó a cambiarlas y le dio algunos consejos sobre cómo afeitarse mejor, cuidando con el tobillo y las rodillas. Dijo, tu madre siempre los llamaba las zonas peligrosas. Puedes quedarte si quieres, dijo ella, preparada ahora para dejarlo entrar, pero podría acabar toda ensangrentada. Ella quiso darle las bofetadas. Perdona, papá, ya me muevo, siéntete tú aquí. Se levantó y fue a sentarse en el borde de la bañera. Abrió el grifo mientras mi padre se sentaba en la tapa del inodoro. Gracias, cariño, dijo. Hace tiempo que nos hablamos de tu hermana. ¿A quién le hace falta? Dijo mi hermana. Está en todas partes. Tu hermano parece estar bien. Está pegado a ti. Y dijo él. Sí, dio cuenta de que eso le gustaba. Ese esfuerzo que estaba haciendo su hijo por ganarse a su padre. Ay, dijo Lindsay, y un hilillo de sangre empezó a correr entre la espuma blanca y un verdadero fastidio. Apriétalo un momento con el dedo. Ayudo a detener la hemorragia. Podrías hacerlo solo hasta las rodillas, sugirió él. Así es como lo hace tu madre. Y a menos que vayamos a la playa. Lindsay hizo una pausa. Vosotros nunca vais a la playa. Antes íbamos. Mi padre había conocido a mi madre cuando los dos estábamos en Guanamaker durante las vacaciones de verano de la universidad. Él acababa de cometer el trono desagradable que la sala de los empleados aprestaba del tabaco. Cuando ella sonrió, sacó el paquete de palmas que entonces siempre llevaba encima. Toque, dijo él, que no apartó de ella a pesar de que lo apestoso olor de sus cigarrillos y envolvió de la cabeza de los pies. He estado tratando de decir quién me parezco, dijo Lindsay, a la abuela Lino, a mamá. Siempre he estado pensando que a tu hermana pareciese a mi madre, dijo él. Papá, si sigues convencido de que el señor Hyber tuvo algo que ver, fue como los palos por fin echan chispas y cortarlos prendieron fuego. No tengo ninguna duda, cariño, ninguna. Entonces, ¿por qué Leno lo arresta? Ella deslizó la cuchilla descuidadamente hacia arriba y terminó con tu primera pierna. Titubeó esperando. Ojalá fuera fácil de explicar, respondió él, y las palabras le salían como en espirales.
nunca todo el momento cree que es un poco raro. Es cierto y lo entiendo, dijo él, pero nadie lo ha tratado mucho. Ve, tampoco no saben de la rareza, es benigna o no benigna, ofensiva. A Holiday no le gusta, dijo Lane. Exacto, nunca he visto el perro a ladrar tan fuerte ese día hasta que se le erizó el pelo. Pero los polis creen que tú estás chiflado, no hay pruebas. Es solo que lo dicen sin pruebas y sin perdona. Cariño, sin cuerpo no tiene nada para seguir investigando ni bases para arrestar a nadie. ¿Qué quieres decir con bases? Supongo que algo con lo que relacionara con Sushi, que alguien lo hubiera visto en el campo de trigo o merodeando por el colegio o algo así, o si tuviera algo suyo. Tanto mi padre como Lindsay hablaban con apasionamiento, la segunda pierna cubierta de espuma, pero sin afeitar, porque el prender fuego los dos palos de sus interés habían iluminado la idea de lo que estaba en alguna parte de esa cara en el sótano de la planta baja, en el piso superior o en la buhardilla, para no tener que admitir un pensamiento tan atroz. Pero ay, si fuera verdad, sería una prueba tan clara, tan perfecta o concluyente. Recordaron cómo iba vestida. Yo ese día lo que llevaba la goma de borrar de frito bandito que yo atesoraba, la chapa de David casi prendida dentro de mi bolsa, la que David Dorgi fuera. Humeraron todos los asesinarios de lo que sería lo mejor y más apantajosa evidencia que podían encontrar: mi cuerpo troceado, mis ojos en blanco y pudriéndose. Mis ojos, el maquillaje que le había regalado la abuela Lina ayudaba, pero no resolvía el problema de que todos vieran mis ojos en los de Lindsay cuando aparecía de la polvera que utilizaba la niña de pupire. A lo largo, en lo inesperado reflejo en el escaparate de una tienda, desviaba la mirada. Sobre todo era doloroso para mi padre, y el hablar con él se dio cuenta de que mientras tocaban ese tema, el señor Jaime, mi ropa, mi cartera con mis libros, mi cuerpo, mi padre estaba tan atento en mis recuerdos de que la veía de nuevo como Lindsay y no como una trágica combinación de sus dos hijas. Entonces, ¿le gustaría entrar en su casa?, preguntó ella. Se miraron, reconociendo de manera casi imperceptible que era una idea peligrosa. Cuando él vaciló antes de responder por fin que eso sería ilegal y que no había pensado de ello, supo que mentía. También supo que necesitaba que alguien lo hiciera por él. Deberías determinar de afeitarte, cariño, dijo él. Ella le dio la razón y se volvió consciente de lo que había dicho. La abuela Lynn llegó el lunes anterior a Acción de Gracias con los mismos ojos láser que buscaron de inmediato alguna imperfección antiestética en mi hermana. Vio algo detrás de la sonrisa de su hija, en sus movimientos aplanados de seremos, en cómo su cuerpo respondía cuando veía detective Fennerman o la policía. Cuando esa noche, después de cenar, mi padre rechazó el ofrecimiento de mi padre ayudarle a lavar los platos a los ojos láser, se convencieron con firmeza y con gran asombro de todos los comensales y alivio de mi hermana. La abuela Lina anunció algo: Abigail, voy a ayudarte a lavar los platos, a un asunto entre madre e hija que mi madre había previsto deshacerse fácilmente de Lindsay para pasar el resto de la noche frente
al fregadero, lavando despacio los platos y mirando por la ventana hasta que la oscuridad le devolviera su reflejo. Los ruidos del televisor dejaran finalmente de oírse y volviera a estar sola. Ayer mismo me hice las uñas, dijo la abuela, después de ponerse el delantal encima de su vestido del diseño beige, de modo que sacarse yo la madre de verdad no es necesario, no es cariño, créeme, dijo mi abuela. Había algo sobrio y constante en ese cariño. Buchen se llevó a mi padre de la mano en la sala contigua donde estaba el televisor. Se sentaron y Lindsay se había recibido una reprimendada. Subió a una habitación para llamar a Samuel. Era extraño verlo, algo muy fuera de lo normal. Mi abuela con un delantal y sosteniendo un trapo de cocina como si se tratase de un capote de torero, lista para el primer plato que llegara a sus manos. Permanecieran calladas mientras trabajaban y en silencio. Los únicos sonidos eran el salpicaduras y producía mi madre, que sumergía las manos en la agua hirviendo, de chirridos de platos y el tintineo de cubiertos hizo que la tensión que llevaba la estancia se volviera insoportable. Los ruidos del patio de la habitación continua eran igualmente extraños para mí. Mi padre nunca había visto el fútbol. El único deporte que le interesaba era el baloncesto. La abuela Lynn nunca había lavado los platos, los alimentos congelados y la comida que llevar eran armas predilectas. Oh, Dios mío, dijo por fin. Toma, devolvió el plato recién lavado a mi madre. Quiero tener una conversación de verdad, pero me temo que se me van a caer estos platos de las manos. Vamos a dar un paseo, madre. Yo necesito dar un paseo después de fregar. Escucha, dijo la abuela, que yo soy quien soy y tú eres quien eres y lo que te hace feliz, pero reconozco algunas cosas cuando las veo y sé que está ocurriendo algo que no está bien. Capiche. A mi madre le temblaba la cara blanda y maleada, casi tan blanda y maleada como su reflejo con el agua sucia de un fregadero. Que tengo mis sospechas, no quiero hablar de ellas aquí. Maneje recibido, abuela, límpiese. Yo nunca le había visto tan nerviosa. No les iba a resultar difícil salir a casa de las dos solas. A mi madre, con la rodilla fastidiada, jamás se le ocurriría apuntarse al paseo y últimamente fuese donde fuese a dejarse o de ir, lo seguía mi hermano Buque. Mi madre guardó silencio, no tenía otra alternativa y el pajaraje se quitaron los delantales en el último momento, de los que dejaron sobre el techo del Mustang. Mi madre se agachó para abrir la puerta del garaje. Aún era pronto, de modo que al comienzo de su paseo todavía habría luz. Podríamos sacar a Holiday, tanteó mi madre. Solo tú y yo, dijo mi abuela, la pareja más atrechadora que te puedes imaginar. Nunca habían tenido una relación estrecha, los dos lo sabían, pero lo eran que ningún reconocía. Bromeaban sobre ello como dos niños de que no caen particularmente bien, pero son los dos únicos en el vecindario grande y siempre a su hija corren lo más desgraciada posible de la dirección que quisiera. Mi abuela descubrió que estaba alcanzándola. Habían pasado por delante de la casa de los Dyer, de que acercaban a la Traqui, cuando mi abuela dijo que tenía que decir. Descubrí con silencio el humor. Mi aceptación, dijo mi abuela. Tu padre tuvo una aventura amorosa de buen aspire durante mucho tiempo. La primera inicial de ella era F y nunca supe de qué respondía entre mil opciones con los años. Madre,
Mi abuela siguió dando mis volverse, descubrió que el aire frío y vigorizante del universo ayudaba llenándole los pulmones hasta que los sintió más limpios que hacía unos minutos. ¿Lo sabías, no? Supongo que nunca te lo dije. Dijo que no pareció que te hiciera falta saberlo ahora. Si esta falta no crees, no estoy segura de por qué lo dices. Habían llegado a la curva de la carretera de las que llevaría regreso dando la vuelta. Se seguían por allí sin detenerse al final y encontrarían adelante a la casa del señor Jaiber. Mi madre se quedó inmóvil. Pobrecita amiga mía, dame la mano, dijo mi madre. Se sentía incómodas con mi madre. Podía contar con los dedos las veces que se alto padre se había inclinado para besarla cuando era niña y su barda de la pinchaba y olía a una colina que tras años de buscarla donde había logrado identificar. Mi abuela le cogió la mano mientras echaban a dar un sentido contrario. Encontraron en una parte del vecindario donde parecían estar instalándose nuestras familias. Recordé que mi madre las llamaba las casas ancla porque estaban en ambos lados de la calle y conducía toda urbanización. Enclaraban el vecindario de una carretera original destruida antes de que el municipio fuera un municipio. La carretera que llevaba a Bayer Forge y George Washington y a la revolución. La muerte de Susie se ha hecho pasar de nuevo en tu padre, dijo mi abuela. Nunca me permití llorarle debidamente, lo sé, dijo mi madre. Me gustaría rencor por eso. Mi madre reflexionó. Sí, mi abuela dio unas palmillas a mi madre en la espalda con la mano libre. Bueno, eso es algo está saliendo de todo esto, de ti, de mí, una pizca de verdad entre nosotras. Cruzaron las perceras de medio tarea donde durante 20 años habían crecido árboles, aunque no sobresalían mucho, eran 2 veces tan altos como los hombros que los habían sostenido en los brazos por primera vez y que habían pisado con fuerza de la tierra de su alrededor con sus zapatos de fin de semana. ¿Sabes de lo que sola se me había hundido siempre? Preguntó mi madre a su madre. Por eso estamos paseando, Abigail, dijo la abuela Lien. Mi madre clavó la vista al frente, pero siguió en contacto con su madre a través de la mano. Pensó de la soltería que había sido su niñez, que nunca cuando había visto en sus 2 hijas saltar cuando cuerda entre las tazas de papel e ir a habitaciones distintas para susurrarse secretos de que no había podido decir que se sentía en una casa. No había habido nadie más aparte de sus padres y luego su padre se había marchado. Se quedó mirando las copas de los árboles que a kilómetros de nuestra urbanización eran los más altos que había en los alrededores. Se hallaban en una colina alta que nunca habían talado para construir cosas y de donde seguían viviendo a puñado de granjeros viejos. No puedo describir lo que estoy sintiendo, dijo a nadie. Llegaron al final de la urbanización en el preciso momento en el que el sol se ocultaba tras la colina. Antes de ella transcurrió un momento sin que ninguna de las dos se diera la vuelta. Mi madre observó con la última luz brillaba en el charco de seco de que la calle no sé hacer, dijo. Todo se ha acabado. Mi abuela no estaba segura a qué se refería, pero no la o no. Volveremos, sugirió, como preguntó mi madre, a casa de Abigail. Si volveremos a casa, dijeron la vuelta y echaron a andar de nuevo. Las cosas una tras otra eran idénticas en su estructura, solo las distinguía lo que mi abuela
llamaba sus accesorios. Nunca había comprendido esa clase de lugar donde su propia hija había escondido vivir. Cuando lleguemos a la curva, dijo mi madre, quiero que se paseamos por delante de su casa. Sí, vi a mi abuela Lynn volverse cuando mi madre me se volvió. ¿Me prometes no ver más a ese hombre?, preguntó mi abuela. ¿A quién? Al hombre que quién, un lío de eso que estaba hablando. No tengo un lío con nadie, replicó mi madre, su mente volada como un pájaro de un tejado a otro. Madre, añadió, volviéndose a Abigail, se necesitó marcharse un tiempo. ¿Podría instalarme en la cabaña de papá? ¿Me has escuchado? Les llegó un olor a la mente. Ágil a la izquierda de mi madre volvió a escabullirse. Alguien está fumando, dijo la abuela Lynn. Mira fijamente a su hija, la pragmática y remilgada señora que siempre había sido mi madre, había desaparecido. Se mostraba frívola, distraída. Mi abuela no tenía nada más que decirle, son cigarros extranjeros, dijo mi madre, vamos a buscarlos. Y a la luz ves que Taume, mi abuela, observó estupefacta como mi madre pasaba a rastrear el olor. Yo regresó, dijo, pero mi madre siguió andando. Encontró el origen del humo bastante pronto. Era Runa Singh, que estaba detrás de la higuera alta del patio trasero de su casa. Hola, dijo mi madre. Rauna no se sobresaltó como supuse que había. Su serenidad era algo que había adquirido con la práctica. Era capaz de contener la respiración durante el suceso más sorprendente, ya fuera su hijo causando de su asesinato por la policía o su marido presidiendo una cena como si fuera una reunión del comité académico. Había dado permiso a Ray para subir a su cuarto y ella había desaparecido por la puerta trasera y no la habían echado de menos. Señora Salmón, dijo Rauna, exhalando en el abrigador humo con sus cigarros y unas ráfagas de humo, y afectó. Mi madre estreñó la mano que le tenía de la... Me alegró mucho verla. ¿Celebran una fiesta?, preguntó mi madre. Mi marido está dando una fiesta, yo soy la anfitriona. Mi madre sonrió. Las dos vivimos en el lugar extraño, dijo Rauna. Se miraron. A mi madre insistió en alguna parte de la calle. Estaba la madre del que preciso momento. Tanto ella como Rauna se encontraban en una sala silenciosa lejos de la tierra firme. ¿Tiene otro cigarro? Por supuesto, señora Salmón. Rauna buscó en el bolsillo de su largo suéter negro y le ofreció un paquete de encendedor. Buchen esperó que le guste. Mi madre encendía un cigarro y devolvió el paquete dorado. Abigail, dijo mientras exhalaba el humo, por favor, llámeme a Abigail. Después de la habitación oscura, Ray alcanzaba a oler el cigarro de la madre, que ella nunca le alcanzaba a birlarle, de mismo modo que él nunca le decía que sabía de lo tenía que llegaban voces de abajo, los estridentes sonidos de su padre con sus colegas, hablando 6 idiomas distintos y riendo escantados del verano tan americano que se aproximaba. No sabía de que mi madre estaba con su madre fuera en el jardín, ni que yo lo veía sentado en su ventana inhalando el dulce olor de sus cigarrillos. Enseguida se volvería a las espaldas de la ventana y encendería la pequeña lámpara de la silla de noche para leer. La señora
hacer un trabajo para mientras leía los versos de su noto Nantojí. No pasaba de pensar del instante que se deseaba recuperar y volver a vivir. Si me hubiera besado en el andamio, tal vez las cosas habrían sido distintas. La abuela Lynn siguió andando. Allí estaba por fin la casa de que habían tratado de olvidar, volviendo las dos cosas más bajo. K tenía razón, pensé, la abuela lo percibía en la oscuridad. Ese lugar arriadaba algo malévolo. Se estremeció y empezó a oír los grillos y ver las luciérnagas que revoloteaban por encima de los parterres de flores del jardín delantero. De pronto pensó que no podía menos de compadecer a su hija. Vivía en medio de una zona cero donde ninguna aventura amorosa de su marido podía abrirle los ojos por la mañana. Le diría que las llaves de la cabaña siempre estarían a su disposición si las necesitaba. Esa noche mi madre tuvo la que le pareció un sueño maravilloso. Soñó con la India, donde nunca había estado. Había conos anaranjados de tráfico y bonitos insectos de color lapisario con mandíbulas doradas. Una joven era conducida por las calles hacia una pira donde la envolvían en una sábana y la colocaban encima de la plataforma de madera. El brillante fuego con la consumía provocaba en la madre esa profunda y alegre dicha como de ensueño. Quemaban la joven viva, pero antes había sido mi cuerpo limpio y entero. Lince se dedicó durante una semana a reconocer el terreno de mi asesinato. Estaba haciendo exactamente lo que él hacía a los demás. Había decidido entrenar todo el año con el equipo de fútbol masculino a fin de prepararse para el desafío del señor Derwin y Samuel. Le habían admitido a afrontar clasificarse para jugar en la liga de fútbol masculina del instituto, y Samuel, para demostrarle su apoyo, estrenaba con ella sin querer demostrar nada aparte de lo que era el chico más rápido en pantalones cortos. Según dijo, sabía correr, pero era muy malo de la hora de interceptar y devolver la pelota o en verla venir. Y así, cuando corrían por el vecindario, cada vez de que Lindsay echaba un vistazo a la casa del señor Hyber, Samuel iba delante de ella, marcándole el ritmo ajeno a todo lo demás. Dentro de la casa verde, el señor Hyber miraba por la ventana. Lo vio mirar dentro de la casa verde. Seguían empeñados los acosordos. Habían ocurrido antes de que otras ciudades de estados. La familia de una niña sospechaba de él, pero nadie más había perfeccionado la perorata que soltaba la policía. Cierta inocencia. Todos los días salía en la casa por un par de horas por la tarde, comprada por las provisiones que necesitaba, y luego conducía hasta Bayer Forke Park y se paseaba por los caminos movimentados en los senderos sin pavimentar hasta encontrarse de pronto en medio de excursiones escolares en la cabaña de troncos de George Washington o en la capilla de Washington Memorial. Eso le elevaba del ánimo. Esos momentos en el que veía a los niños impacientes por contemplar la historia, como si fuera posible encontrar enganchado en el tosco
extremo de un leño de cabello blanco a lo largo de la película de Washington. De una vez en cuando uno de los guías y profesores advertía su presencia desconocida aunque amistosa, ni lo miraban con aire interrogante. Tenía mil frases que ofrecer. Traía a mis hijos aquí y aquí fue donde conocí a mi mujer, fundamentada de lo que decía de la relación con alguna familia imaginaria, y entonces las mujeres le sonreían en una ocasión con alguna familia imaginaria, y entonces las mujeres, mientras la guía de la parque explicaba a los niños de la invasión de 1776 y la batalla de las nubes, había utilizado la historia de la viudedad, que hablaba de una mujer llamada Sophie Sietli, convirtiéndola en su esposa de fallecida, de verdadero amor para esa mujer. Su historia había sido como una manjar exquisito, y mientras la oía hablar de sus gatos y de sus hermanos, y de que tenía 3 hijos a lo que adoraba, de la imaginó sentada en la silla de su sótano muerta. Después de eso, cuando un profesor le sostenía la mirada inquisitivamente, retrocedía con timidez y se internaba en el parque. Observaba a las madres con sus hijos, todavía los cochecitos, caminando un garbo por los senderos. Veía a los adolescentes que habían hecho novillos besuqueándose en los campos sin ceder o bosquecillos junto al que a veces aparcaba. Se quedaba sentado en Wagoner y observaba a los hombres solitarios que apartaban a lo largo de se apeaban. A veces lanzaban una mirada inquisitiva. Si estaban lo bastante cerca, esos hombres veían a través de sus parabrisas lo mismo que veían, y víctimas de su lujuria desenfrenada y sin límites. El 29 de noviembre de 1974, Lindsay vio al señor Jaiber salir de su casa verde y empezó a rezagarse del grupo de los chicos con el que corría. Más tarde les diría que había venido a menstruación y todos callarían, incluso se sentarían satisfechos, ya que eso demostraba que el plan tan poco popular del señor DeWitt nunca funcionara. Una chica en los regionales. Observé a mi hermana y me quedé asombrada. Se estaba convirtiendo en todo una mujer espía. El condenado al ostracismo, un hombre solo, hecho a andar sujetándose el costado para simular que tenía un calambre. Hizo señas a los chicos que no se detuvieran. Continuó dando con la mano en la cintura hasta que lo vio doblar. La izquierda era hilera de altos y frondosos pinos que llevaban años sin podarse. Bardeaban la propiedad del señor Jaiber. Se sentó debajo de uno, fingiendo que estaba agotada por si algún vecino miraba por la ventana, y cuando le pareció que era el momento oportuno, le hizo un ovillo y rodeó entre los pinos. Esperó. Los chicos dieron una vuelta más, los vio pasar a lo largo y siguió con la mirada. Atajaron a través del aparcamiento vacío para regresar al instituto. Estaba sola. Calculó que disponía de 45 minutos antes de que nuestro padre empezara a preguntarse dónde está. Habían hecho el trato de que si entrenaba con el equipo de fútbol masculino, Samuel la acompañaría a casa a eso de las 5. Las nubes se ceñieron durante todo el día y el cielo
y el frío de finales de otoño le puso al pie de la gallina, en las piernas, en los brazos. Correr siempre le hacía entrar en calor, pero cuando llegaba al vestuario donde compartía las duchas con el equipo de hockey sobre hierba, empezaba a tirar hasta que el agua caliente le caía en el cuerpo. Sin embargo, en el césped de la casa verde, la piel de gallina también se debía a miedo. Cuando los chicos cruzaron el sendero, ella acercó gateando a la ventana lateral del sótano del señor Hyber. Ya tenía una excusa preparada si la sorprendían. Estaba persiguiendo un gatito que había visto cruzar por los pinos, y todo correr dirían que era gris y muy rápido, que había salido disparado hacia la casa del señor Hyber. Y ella del señor Hyber y ella lo había seguido sin pararse y pensar. Veía al interior del sótano, que estaba oscuro. Trató de abrir la ventana, pero estaba cerrada por dentro. Tendría que romper el cristal. Mientras las ideas se le agolpaban en la mente, pensó: qué preocupación en el ruido, pero ya había ido demasiado lejos para detenerse. Ahora pensó en su padre en casa, siempre atento al reloj que tenía junto en su butaca, y luego se quitó la camiseta y se la enrolló alrededor de los pies, y sentada en el brazo de cuerpo, y golpeó una, dos, tres veces en los dos pies hasta que la ventana se hizo añicos. Con un crujido amortiguado se descolgó con cuidado, buscando la pared un poco de apoyo para los pies, pero tuvo que saltar los últimos palmos sobre los cristales rotos y el hormigón. La habitación parecía ordenada y barrida, a diferencia de nuestro sótano, donde los montones de cajas con rótulos, huevos de Pascua y hierba verde estrella, adornos de Navidad, nunca habían vuelto a los estantes que habían instalado mi padre. Estaba el frío de la fuerza de la corriente que de aire de la nueva la impulsó a apartarse del brillante semicúrculo y cristales rotos, y adentrarse más de que la habitación. Vio la tumbona con una semilla de helado, vio el enorme despertador de números luminosos que había en el estanque metálico. Yo quería seguía sus ojos hasta el hueco donde encontraría los huesos de los animales, pero también sabía que, a pesar de haber dibujado el papel milimetrado los ojos de una mosca, y de haber destacado ese otoño en la clase de biología, el señor Bote creía que los huesos eran míos. Por eso me alegré de que no se acercara a ellos, a pesar de mi incapacidad para aparecer ante ella y susurrarle algo, empujarla o guiarla. Lindsay sintió algo cambió en el aire del frío y húmedo sótano, de lo que hizo encogerse. Estaba a solo unos pasos de la ventana abierta, y sabía que pasara lo que pasara, se asentaría más, y pasara lo que pasara, tenía que calmarse y concentrarse a buscar pistas. Pero en ese preciso momento y por un instante, pensó que Samuel, corriendo delante de ella, esperaría encontrarla en la última vuelta, y al no verla volvería corriendo al instituto, creyendo que la encontraría afuera. Por último, supondría, aunque con el primer rastro de duda, que se estaba duchando, y que también debería ducharse y esperarla antes de hacer nada.
tiempo de esperaría mientras desplazaba la mirada en escaleras hasta el primer piso. Deseó el Samuel estuviera allí y subiera detrás de ella, que seguía sus movimientos borrando su soledad, acoplándose en sus miembros, pero no se le había dicho apropiado, no se lo había dicho a nadie. Más tarde diría que había necesitado tomar aire y que por eso había subido. Al subir la escalera recogió en una punta de los zapatos pequeños borras de polvo blanquecino, pero no prestó atención. Hizo girar el polvo de la puerta del sótano, que se abrió de la palma baja sola. Habían pasado 5 minutos de lo que quedaban 40 y, o sea, creí, seguía habitación. Un poco de la luz reflectaba por las persianas serranas mientras permanecía de nuevo pie, titubeando en la casa identidad de nuestra. Oyó el golpe sordo del Evening bulletín a caer del porche y al repartidor tocar el timbre de su bicicleta al pasar. Mi hermana se dijo a sí misma que se hallaba en una serie de habitaciones donde se le registraba a conciencia. Tal vez encontraría lo que necesitaba, un trofeo de que llevar nuestro padre, liberándose de ese modo de mí. Siempre habría rivalidad incluso entre los vivos y muertos. Vio lo lodeta de los pastillos de los mismos verde oscuro y gris en las nuestras, y se visualizó jadeando detrás de una cuando yo cosaba aprender a andar. Luego vi mi cuerpo de niña alejarse corriendo para entrar en la habitación contigua y se recordó a sí misma. Alargó una mano dando sus primeros pasos mientras yo la atormentaba desde la sala de estar. Pero la casa del señor Hyber estaba mucho más vacía que la nuestra y no había alfombras que dirían color de decoración lince, y pasó de las losetas al suelo y de pino encerrado en la habitación de que nuestra casa correspondía de la sala de estar. El ruido de cada uno de sus movimientos hizo eco en el vehículo delantero alcanzándola. No podía evitar que la asaltaran los recuerdos, cada con una información cruel. Busquen sobre mis hombros en el piso de arriba, nuestra madre sujetándome mientras Lindsay observaba celosa mis intentos de alcanzar la punta del árbol de Navidad con la estrella plateada en las manos. Yo deslizándome por la barandilla y diciéndole que si seguiría, las dos suplicando a mi padre por nos diese de las tiras cómicas después de cenar, todos corriendo detrás de la olida, y mientras él ladraba sin parar y sin innumerables sonrisas exhaustas adornaban nuestras caras para las fotos de los cumpleaños, las vacaciones. A la salida del colegio, dos hermanas vestidas exactamente igual, con trajes de terciopelo y cuadros amarillos de Pascua, sosteniendo en las manos cestas de las enejitos de huevos de Pascua. Habíamos sumergido en tintes, zapatos de charón, en tirar de bebida rígida, sonrisas forzándose mientras nuestra madre trataba de enfocar en la cámara las fotos siempre borrosas y nuestros ojos puntos rojos brillantes. Nada de todo entendía para su posterioridad, de momentos de antes y después, cuando los dos jugábamos en casa, nos peleábamos en los juguetes cuando éramos hermanas. Entonces lo vi, mi espalda entrando a toda velocidad en la habitación continua, nuestro recomedor, en la habitación donde él guardaba las cosas. De las muñecas determinadas, y era una niña. Recorría delante de ella, echó a correr detrás de mí, me persiguió por la habitación desde el piso de abajo, y aunque se estaba entrenando de una serie para jugar al fútbol, cuando volvió
al vestíbulo delantero. Estaba sin aliento, se mareó. Yo pensé que mi madre siempre había dicho sobre el chico de la parada de autobús que tenía el doble de los años de que nuestras, pero que seguía segundo curso. No sabéis de la fuerza que tenía, de modo tener cuidado cuando Stacy se acerca de él. Le gustaba dar fuertes abrazos a lo que era agradable con él. Veías como ese amor antotilanio recorría sus rasgos y desactivaba el anhelo de tocar antes de que lo sacaran del colegio corriente. De él lo enviaban al otro, del que nadie hablaba cogido en una niña pequeña llamada Salpes. La había apretado tanto de que cayó en el suelo. Cuando él la soltó, yo empujaba con tanta ayuda. Mi hermana se sentó en una amplia escalera del fondo del vestíbulo y cerró los ojos, concentrándose en recuperar el aliento y el principal motivo que la había llevado a la casa. El señor Hyber se sentía revestida de algo pesado, como una mosca atrapada en la pared, con forma de embudo en una araña envuelta en su gruesa seda. Sabía que nuestro padre se había acudido el campo de trigo posesioso, por lo mismo que se estaba apoderando ahora de ella. Su intención había sido proporcionarle pistas de pudiera utilizar como peldaños para subir de nuevo hasta allá, afianzarlo con hechos, afirmar todo lo que había dicho a Len. En lugar de eso, se vio creer detrás de él en un solo sin fondo que daban 20 minutos. Dentro de la casa, mi hermana era el único ser vivo, pero no estaba sola, y yo no era la única. Él la acompañaba. La arquitectura de la vida de mi asesino, los cuerpos de las niñas que había dejado atrás, empezaron a desfilar entre mí. Ahora de mi hermana estaba en esta casa, en el cielo. Pronuncié sus nombres: Hiker, genio de la web de 1966, 13 años, una silla volcán y acurrucada en el suelo y vuelta hacia allá. La niña llevaba una camiseta de rayas y nada más. Cerca de su cabeza un pequeño charco de sangre. Flora Hernández de la Guare, 1963, 8 años.